Bienvenidos a Revuelvo, el canal donde los secretos salen a la luz. Todos dan por hecho que la frontera norte de Chile es prácticamente imposible de controlar. Pero ¿y si el verdadero problema nunca fue el territorio, sino la forma en que se ha intentado vigilar? Porque ahora aparece un análisis que plantea algo distinto: identificar uno por uno los pasos clandestinos donde realmente está ocurriendo el cruce. La pregunta incómoda es esta: si muchos de estos lugares son conocidos, algunos incluso a simple vista, ¿por qué el control nunca ha sido permanente? Esto lo explicó Tomás Mosiati al detallar los puntos específicos de la frontera norte donde, según se afirma, existen ingresos irregulares que podrían ser vigilados de forma constante. Y cuando uno escucha la lista completa de lugares, la discusión cambia bastante. Vamos a verlo con calma, porque hay una lectura que muchos se están perdiendo. El tercer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia. Y aunque las categorías de izquierda y derecha se han desdibujado, es un hecho que en un país en el que el lugar común, usted lo debe haber escuchado muchas veces, Chile es de izquierda, bueno, esto también se ha ido desdibujando. Este traslado hacia la derecha se produjo, yo diría, como una reacción hace ya muchos años al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, reacción cuyos efectos fueron muy prolongados. Esa es la razón por la que el general Augusto Pinochet, después de 17 años de dictadura, en el plebiscito de 1988, obtuviera el apoyo del 44,01% de los votos. Atención, Pinochet con más votación porcentual que la que obtuvo en segunda vuelta Janet Jara. Que ha habido una derechización lo representa Kast, primer presidente de que en ese plebiscito de 1981 estuvo con ese 44,01% que pretendía que Pinochet siguiera gobernando. Kast votó por Pinochet. Y aquí hay una diferencia fundamental con Sebastián Piñera, que era de origen demócrata cristiano, que estuvo en contra de la constitución dictada por Pinochet y que estuvo en las antípodas de Kast en ese famoso plebiscito. Esta historia política personal de Piñera fue muy importante para que pudiera llegar a la presidencia. Pero todo eso ahora ya no importa, porque el país se ha derechizado. Algunos dirán que el país ha ido superando las heridas del pasado, y eso es verdad porque el tiempo va curando las heridas. Otros, menos optimistas, dirán simplemente que es solo el olvido. Pero lo cierto es que no es cerrado decir que Kast está más a la derecha que Piñera y que la candidata de los partidos que apoyaron a Piñera en su tiempo, RN y UDI, me refiero a Evelyn Matei, obtuvo un magro, un paupérrimo quinto lugar. No hay que olvidar además que más a la derecha de Kast está Johannes Kaiser, con el Partido Nacional Libertario, que obtuvo una buena votación y que tiene parlamentarios que serán importantes. José Antonio Kast lo ha dicho, además de acompañarlo con los gestos, pretende establecer un cierto gobierno portaliano. No escapará a ningún observador que a esa figura histórica trató explícitamente de asociarse ¿quién o quiénes? Bueno, los que participaron del régimen de la dictadura del general Pinochet. Y recuerde que gobernaron durante años, mientras se reconstruía la moneda, desde el actual Centro Cultural Gabriela Mistral, un edificio que ellos rebautizaron como Diego Portales. Por eso, inmediatamente lograda la democracia, las nuevas autoridades, una vez más, rebautizaron a ese edificio como Gabriela Mistral. Y Diego Portales, como figura, estuvo a la baja. Kast, en su primer discurso como presidente desde el Palacio de la Moneda, dijo: Diego Portales era un hombre claro y nos dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente. Un país no puede gobernarse solo con ideas, tiene que gobernarse con carácter. Para Portales era fundamental respetar las costumbres, porque esas costumbres establecían el orden social, además de una fuerte autoridad.
¿Y qué dijo Kast? Tiene que gobernarse con carácter. Portales una vez dijo, esta frase fue muy famosa, la del textual, el orden social en Chile se mantiene por el peso de la noche. ¿Y por qué no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos? El peso de la noche, el peso de las costumbres, el peso de aquellas cosas que se repiten una y otra vez. Una fuente rica del pensamiento de Portales son sus cartas. En una de ellas, dirigida a Fernando Urízar Garfias, dijo en parte, veo que tiene usted la prudencia y la firmeza y que entiende el modo más útil de conducir al bien a los pueblos y a los hombres. Palo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son los específicos con que se cura cualquier pueblo, por inveteradas que sean sus malas costumbres. Eso decía Diego Portales, palo y bizcochuelo. Esto fue muy famoso, obviamente, que modernizado usted lo puede hacer como sinónimo, como expresión sinónima, zanahoria y garrote. Pero más allá de estos recuerdos, ahora se intenta que vuelva el sentido portaliano. Ahora hay que recordar que Diego Portales fue el formador institucional de Chile. En medio de las luchas intestinas, después de la independencia, logró ordenar normativamente el país, dotarlo de la idea de un gobierno de servicio público, un gobierno fuerte, con autoridad, a veces excesiva autoridad, despersonalizado, con subordinación de las Fuerzas Armadas. No es casualidad que a Portales lo asesinaran militares. Y algo más, tenía una gran conciencia geopolítica. Sabía que Chile competía con Perú por el dominio de esta parte del Mar Pacífico. Fue con la influencia de Portales, pero luego de él, que la dirigencia chilena, siguiendo sus ideas, obtuvo que las fuerzas chilenas durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entraran a Lima después de la batalla de Yungay. Todos estos asuntos ya en Chile los recuerda poca gente. Naturalmente que Diego Portales tiene claros y oscuros, pero la que fue una fuerte inspiradora de los sectores conservadores chilenos y que había desaparecido, esas ideas hoy parecen resurgir. Naturalmente que es lícito preguntarse si lo de Kast es solo retórico, si es algo solo estético, con eso del escudo nacional sobre la banda presidencial, con eso de la formalidad de los trajes oscuros y la corbata, o hay algo más. Porque si hay algo más, habrá que ver cómo él enfrenta las relaciones internacionales, que no es como se sostiene ahora, no son solo económicas, son también geopolíticas. Cómo se enfrenta nuestra posición en el continente defendiendo intereses nacionales, que para Portales será algo esencial. En definitiva, la pregunta es, ¿qué derecha va a gobernar? ¿Con qué urgencias? ¿Qué está dispuesta a transar? ¿Y cuánta influencia tendrán UDI y Renovación Nacional, partidos que hace rato que de esa idea portaliana que parece exhibir Kast, ellos se han alejado? Se lo digo con un ejemplo simple. Si mucho se criticó, y con razón, a Gabriel Boric al nombrar a embajadores amigos, a otros por simple regalos, a otros por una compensación política, vamos a estar en alguna columna futura, próxima, criticando lo mismo a José Antonio Kast. Porque si esto es así, la piedra angular del gobierno portaliano, eso del gobierno despersonalizado, habrá sido, por parte de Kast, una promesa vacía. Ya ha habido nombramientos de personas sin experiencia en cargos que son importantísimos, avalados por algún grupo económico. Veamos qué sucede en las próximas horas. Y ahora un paréntesis. Hablábamos de Portales y lo decíamos, autoritarismo, instauró el orden en el país con ese autoritarismo y la constitución llamada portaliana tuvo una vida muy prolongada, con vicisitudes, pero muy prolongada. Es la constitución de 1833
que duró hasta el año 1925, o sea, una de las constituciones de mayor vigencia en el mundo. Sí, estuvo en Chile, fue la Constitución de Portales. Era, lo decía antes, autoritario. A veces avasallaba a sus críticos, pero no quería poder personal y tampoco quería riquezas. Cuando era ministro, no cobraba sueldo de ministro y al mismo tiempo, Portales tenía otra faceta, era bueno para las fiestas, era fiestero, bueno para conversar en tabernas, irónico, sarcástico, con humor negro, divertido, conquistador, bueno para el baile y la guitarra, un hombre de vida privada desordenada para los parámetros de la época. Y cierro el paréntesis porque se están refiriendo solamente a una parte de Portales, pero Portales era mucho más complejo. La instalación de Kast en La Moneda es la materialización de la situación de emergencia en el Ejecutivo, en el gobierno. Como hemos dicho en columnas anteriores, durante todo el interregno, desde la segunda vuelta presidencial hasta la entrega del poder por Boric, ahora, el pasado 11 de marzo, la lucha política, la lucha retórica, discursiva, estuvo entre la normalidad propugnada por la izquierda y por el gobierno saliente y este concepto de emergencia ante la crisis que vive el país del gobierno entrante. Crisis en materia de seguridad, en inmigración, en fronteras, en desequilibrios fiscales, en la reconstrucción. Estos son los dos conceptos en lucha. La pregunta, ya instalado el gobierno de Kast, ¿cuánto dura la emergencia que él dijo que existía frente a los grandes problemas del país? Porque emergencias permanentes no existen. Y le pongo un ejemplo. Posiblemente la mayor emergencia que puede enfrentar un país es una guerra. Y las guerras también tienen un final. ¿Cuánto puede durar la emergencia hasta que no se diga que el gobierno fracasó porque esa condición, la emergencia, no es capaz de superarla? En comunicaciones hay una frontera entre reiteración y redundancia. Cuando un concepto de tanto repetirse pierde significado, cuando se banaliza, incluso se puede producir rechazo. ¿Cuánto le va a durar al gobierno de Kast el concepto de emergencia? Yo le aseguro que no los 4 años, yo le aseguro que no 3 años, le aseguro que no 2 años. Y esto tienen que pensarlo, porque esto no es un argumento que sea permanente. Naturalmente que la idea de emergencia está en consonancia con lo que se ha llamado desafío 90. O sea, todas las medidas que se anuncian para los primeros 90 días. Ahí sí la emergencia podría resultar. Y ahí está lo primero para combatir la emergencia, es decir, el concepto más bien de hacer las cosas con urgencia. Casi bien obtuvo la mayor cantidad de votos que ha logrado un candidato presidencial, ahora con voto obligatorio obviamente, pero hay que recordar que en la primera vuelta solo alcanzó el 23,93%, o sea, solamente ese 23,93% tuvo a Kast como primera opción. Ahora, al asumir, ¿qué volvió a prometer Kast? Hay que recordarlo porque esto es lo que le van a exigir a Kast, los que votaron como primera opción por él y los que votaron en segunda vuelta. Kast expresó al asumir que hará auditorías al gobierno, que habrá mano dura frente a la delincuencia. Dijo que un gobierno de emergencia no es un eslogan, es orden donde hay caos, es alivio donde hay dolor, es mano firme donde hay impunidad. Dijo que los adversarios reales de Chile son el crimen organizado, el narcotráfico y quienes vulneran las fronteras para delinquir. Y agregó, los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar. Una promesa muy difícil de cumplir, porque para eso necesita fiscales, policías, tribunales. ¿Tendrá todo eso? Habló de barrios tomados por la delincuencia, de jóvenes corrompidos por el narcotráfico, del ingreso de personas que cruzaron las fronteras para delinquir, refiriéndose a la inmigración. Y justificó el gobierno de emergencia porque dijo,
nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Y agregó que los delincuentes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones. Y habló de corrupción, aludiendo al gobierno anterior y al caso Fundaciones, señalando que es una herida profunda y prometió ser implacable con quienes utilicen el Estado para enriquecerse. Kast lo que pretende, según han dicho en su entorno, no es habitar el cargo, como decía Boric, sino ejercer el cargo. ¿Y cuál fue su promesa mayor? Porque todo lo que le he contado son promesas, pero ¿cuál es la promesa mayor? En su discurso de instalación, el primer discurso desde el Palacio de la Moneda dijo: esta noche no comienza un gobierno. Esta noche tenemos la oportunidad para comenzar una nueva era para Chile. Una era de orden, libertad y justicia. Una época para la esperanza. O sea, lo que dijo es que en Chile hoy comienza un nuevo capítulo. Más que eso, dijo, una nueva era. Para los que creen que Chile vive una crisis larga, que comenzó hace muchos años, la promesa de Kast es que con él esta crisis se termina. Ahora, para los que creemos que la crisis viene hace tantos años y tiene componentes culturales, institucionales, educativos, generacionales y de deterioro económico, la promesa de Kast es enorme, propia de un titán. Promete cortar, erradicar la crisis para iniciar la recuperación con el nacimiento de esta nueva época. Naturalmente que una era no dura 4 años, el plazo de su mandato, por lo que ese anuncio que hizo Kast lleva implícito no entregar la banda presidencial a un opositor cuando termine su periodo. Estas son las promesas. Esto es lo que los ciudadanos pedirán que se cumpla. Ahora, siempre en los gobiernos están los llamados creativos. Esta gente que es contratada por su presunta imaginación inmanente, su ingenio desbordante. Pocos momentos después de asumir Kast, se hizo una intervención digital del logo del gobierno en la presidencia, en los ministerios, en las reparticiones públicas, en oficinas grandes y chicas. Y la intervención digital del logo consistió en cruzar ese logo con una frase: estamos trabajando para usted. Lo que según los creativos reflejaría en el gobierno de emergencia. La verdad es que esto es una frase manida, nada de novedosa. Están en todas las grabaciones telefónicas que usted escucha cuando llama a un servicio. Se corta la energía, usted llama a la compañía eléctrica y la compañía eléctrica le responde una voz grabada. Incluso ahora podría ser con inteligencia artificial que dice: estamos trabajando para usted. Llama a una empresa de gas: estamos trabajando para usted. Hay unos cierres con placas de Cholguán, de obras que se están haciendo en el metro, en una estación, en el aeropuerto, en una vereda. Y ahí escriben, por las molestias que esto provoca: estamos trabajando para usted. Muchas veces parece evidente, además, que no están precisamente trabajando. Solo le quiero decir que la frase esa, que está en todos los logos gubernamentales hoy, de creativa no tiene nada. Es más, hay una mala experiencia con ella. El objetivo de todo esto es fortalecer el mensaje del gobierno y fue diseñada por el que hoy es el director de la Secretaría de Comunicaciones, la famosa SECOM de la Moneda, que se llama Felipe Costabal, apodado el Yeti. La subdirectora de marketing de la SECOM se llama Belén Pau. Antes ella era jefa de marketing de la Municipalidad de Las Condes, se pegó un salto grande. Y Nicolás Valenzuela, quien estuvo en la parte digital de la campaña presidencial de Kast. Este Felipe Yeti Costabal es el creativo de los nombres como Escudo Fronterizo, Chile Renace, Plan Cancerbero, Plan Implacable,
generación dorada y uno de los responsables del llamado relato del gobierno. Y todo esto va acompañado de videos que explican que el gobierno ya está enfrentando la emergencia. Esto de estamos trabajando para usted provocó críticas incluso al interior del gobierno. Y ya se explicó que es un asunto de corta vida, de duración efímera, que va a durar solo algunas horas. La emergencia y el combate para superarla tiene además rostros, tiene personas responsables. Naturalmente que hay que mirar con atención el desempeño de José Antonio Kast, de Mara Cedín en la vocería, pero hay otros personajes que son esenciales en este llamado combate ante la emergencia. ¿Quiénes son? Yo diría Claudio Alvarado, el ministro del Interior, que tendrá a su cargo la coordinación política y que junto a José García Ruminot, que es el ministro secretario general de la Presidencia, van a tener la relación con el Congreso, donde el oficialismo está empatado en el Senado y está en minoría en la Cámara. Es verdad que el gobierno logró una victoria histórica al obtener la presidencia de la Cámara de Diputados con Jorge Alessandri y Paulina Núñez en la testera del Senado. Digo, esto es histórico, es cierto, porque desde el lejano 1938, esta es la primera vez que la derecha posee simultáneamente la presidencia de la República y está a la cabeza de ambas cámaras legislativas. Esto no había ocurrido, insisto, desde 1938. Hay que observar en estas caras visibles para enfrentar la emergencia, hay que observar el desempeño de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Ella era fiscal regional de Tarapacá. Fue observada con atención luego de la condena a cadena perpetua que logró en contra de Carlos González Vaca, alias Estrella, uno de los líderes del Tren de Aragua, luego de secuestros con homicidio y mutilación en Iquique. Este Carlos González Vaca es una persona famosa, Estrella, porque era uno de los líderes máximos del Tren de Aragua. Esta es la importancia que se dio a Trinidad Steiner, que ahora no solo va a integrar en el gobierno el Comité de Seguridad, sino que va a integrar el exclusivo Comité Político de la Moneda. Pero Steiner es una fiscal avesada en persecución penal. Pero en verdad la seguridad es otra cosa. Tiene que ver con el control fronterizo, con coordinarse con el Ministerio del Interior en materia de inmigración, tiene que ver con el control de los puertos, una de las grandes falencias de Chile, tiene que ver con la inteligencia de las policías, tiene que ver además con el despliegue de las policías o de la policía propiamente tal, tiene que coordinarse con la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, a través del Ministerio de Defensa, además con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, debe estar al tanto del despliegue de las tropas en zonas de estado de emergencia, debe coordinarse con el Servicio de Impuestos Internos para perseguir la ruta del dinero, que es también una de nuestras grandes falencias. O sea, el desafío que tiene la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, es enorme y yo sugiero observarla con atención. La otra gran promesa para llegar al gobierno por parte de Kast fue la economía. Bajo crecimiento, alto endeudamiento, alta cesantía. Hay que observar entonces el desempeño del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Hace rato que nos estamos acostumbrando a ministros de Hacienda un poco mediocres. ¿Recuerda usted a Alberto Arenas, ministro de Bachelet? Nicolás Eizaguirre cuando se repitió el cargo, incluso Rodrigo Valdés, que teniendo fama aceptó tantas cosas que por lo tanto las avaló bajo el segundo gobierno de Bachelet, que incluso resultó perjudicado. Y ahora Mario Marcel, que dejó una enorme cantidad de cuentas públicas comprometidas en una gestión en la que ninguna de sus promesas se cumplió, dejando el ajuste económico que debía hacer a este gobierno con una irresponsabilidad maquillada por la extraña solidaridad que existe entre los economistas que se dedican a la macroeconomía. Entre ellos no se critican. El actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no es de la élite de esos economistas,
por lo que no puede jugar con esa protección. Se ha desempeñado en una consultora privada de la que era socio y asesorado a empresas privadas, lo que le ha arrojado críticas. El enorme déficit fiscal estructural dejado por Mario Marcel de un 3,55%, cuando el compromiso de Gabriel Boric era de 1,1%, la diferencia es enorme. La deuda de 41,7% del PIB, cuando la promesa de Boric era del 37%, refleja la magnitud de la tarea que está enfrentando Jorge Quirós. El déficit del año pasado fue de más o menos unos 13.000 millones de dólares. Ocurre que Gabriel Boric y su gente dejó sin recursos el Fondo de Estabilización Económica y Social, con lo que se enfrentan las emergencias. Y Quirós ha pedido desde ya a los ministerios bajar un 3% del gasto. Y es solo una señal porque falta mucho más. Porque ocurre que los 6.000 millones de dólares que anunciaban de reducción del gasto público, que es una cifra enorme, bueno, resulta que ahora parece insuficiente ante la herencia de la dupla Boric-Marcel. Todo indica que hay que mirar con atención la gestión de Jorge Quirós, porque no forma parte de la élite de los economistas dedicados a la macroeconomía en el país, pero porque además enfrenta desafíos, como les decía, muy grandes. Hay que observar a Iván Poduje. Iván Poduje tiene conocimientos, es enérgico, pero también es polémico, todo junto. Es todo lo contrario a un diplomático. Sus palabras carecen de todo edulcorante. Una de las emergencias es la reconstrucción después de los incendios de Viña del Mar. Es una de las grandes deudas del gobierno de Gabriel Boric. Camila Vallejo, que fue en un momento la coordinadora, vocera o algo así de todo eso, también es una de las deudoras. Y para qué decir Carlos Montes, el que fue ministro de Vivienda. Bueno, ocurre que ellos son los deudores de los incendios en Viña del Mar y de los últimos incendios en Ñuble y Biobío. Poduje se comprometió a terminar la reconstrucción en Viña del Mar en 15 meses. Comenzó a correr el plazo. Entre las primeras medidas que adoptó fue pedir la renuncia no voluntaria. Esto son los eufemismos chilenos. Renuncia no voluntaria. O sea, la despidió a la directora del Servio del Biobío, María Luz Gajardo. ¿Qué dijo Poduje? Efectivamente, hemos tomado una decisión en función del desempeño que ha habido en estos casi un mes y medio, que no ha sido satisfactorio para nada. Hemos tenido muchos problemas y en función de eso tomamos una decisión que pensamos que es la mejor para las familias del Biobío. Esto dijo Poduje y siguió. Teníamos una operación que no era acorde con la velocidad y el compromiso que se requiere para la tarea que tenemos. Una tarea muy grande. Tenemos muchas familias que estaban hoy día con subsidios de arriendo pendientes. Teníamos operaciones que no estaban funcionando bien. Y evaluamos y decidimos que eso, o sea, lo del despido, era lo mejor. Y remató Poduje así. Dijo, estamos teniendo atraso de los subsidios de acogida. Estábamos teniendo atraso de las demoliciones y también la coordinación de las viviendas de emergencia, que si bien no es responsabilidad del Servio, tiene que ver con la gestión del Servio. Y por lo tanto nosotros necesitamos personas que estén totalmente comprometidas con las familias y por eso hemos tomado la decisión. ¿Qué dijo la abogada despedida, la directora del Servio, María Luz Gajardo? Él me solicitó la renuncia no voluntaria por correo electrónico. Yo le contesté de la misma manera, por correo electrónico. Y agregó que me despidieron, pero yo estaba trabajando de manera exitosa. Le sugiero mirar a Iván Poduje, porque si tiene éxito, puede convertirse en una figura principal del gobierno. Pero si no lo tiene, puede ser que sea retirado del gabinete con cierta velocidad. Y también fíjese en María Jesús Wolf. Ella es ministra de Desarrollo Social. Este es un ministerio con muchísimos recursos y donde se canalizan ayudas a los sectores más vulnerables. Como el gobierno ha anunciado, le decía recién, el ajuste fiscal,
Muchos verán en cuánto afecta a este ministerio y a qué programas, porque la izquierda, ahora en la oposición, está mirando con atención lo que ahí puede ocurrir, lo que le podría traer réditos políticos porque justamente podrían eliminarse programas sociales. Inmediatamente después de asumir, en medio de este concepto de emergencia, Kast firmó 6 decretos. Esta fue la forma en que partió el gobierno, la firma de 6 decretos. ¿Qué decretos? El primero, el que establece una política nacional de cierre fronterizo. Junto a Fernando Barros, que es ministro de Defensa, estableció una política de cierre de fronteras, con una delimitación geográfica del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia, con una declaración de zona militar para realizar controles exigentes. Esta zona militar estará en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, con un aumento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte. Va a haber vigilancia con drones, con varios medios, con sensores optrónicos, y mejoramiento de comunicaciones con participación del Ejército y los Ministerios de Defensa, Obras Públicas, Bienes Nacionales. El segundo decreto se refiere a un plan escudo fronterizo con control migratorio, o sea, protección fronteriza con la erradicación de pasos no habilitados, integración institucional con los Ministerios del Interior, Defensa y Seguridad operando con mando coordinado, modernización tecnológica con drones, cámaras térmicas, biometría, barreras físicas, Estado de Derecho con reconducciones y rechazos con pleno respeto, dicen, al marco legal. Bajo este plan se van a construir zanjas, muros, cercos perimetrales, torres de vigilancia y la creación de centros de internación para inmigrantes ilegales. Atención con esto, los toman en la frontera, ya están en Chile, no los pueden reconducir, pero ya no se van a Santiago en cualquier micro, en cualquier bus, no, van a ir a centros donde los van a mantener. Los trabajos que tendrán como epicentro los pasos críticos, escuche bien, de Colchane y Chacayuta, comenzarán en los próximos días, serán supervisados por Obras Públicas. Y habrá un despliegue permanente y rotativo de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros y una modificación a sus funciones, hoy restringidas al control de identidad de los migrantes, con una participación en el control de ingreso y egreso de extranjeros en Chile. Es decir, hasta ahora un militar solamente podía controlar la identidad y lo dejaba pasar. Ahora ya no. Van a controlar los ingresos y los egresos. Kast ordenó además que los pasos fronterizos estén funcionando todos los días, 24 horas, lunes a domingo. ¿Cuáles van a ser los pasos fronterizos clandestinos donde habrá control permanente desde los próximos días? Ustedes saben que en el paso de Arica a Tacna está el puesto fronterizo de Chacayuta. Pero entre este puesto fronterizo y la costa hay un lugar donde pasan, aunque parezca increíble. Bueno, eso se va a controlar. Desde Chacayuta hacia el este, hacia la frontera con Bolivia, es una zona desértica con quebradas, por ahí pasan, por ahí también va a haber control. Eso es lo que se refiere a la línea de la Concordia, ¿no? La frontera con Perú. La zona de la triple frontera, donde está la triple frontera Chile, Perú y Bolivia, entre el volcán Tacora y el poblado de Bisbiri, eso se va a vigilar. La zona del complejo fronterizo Chungará, la comuna de Camarones, el paso fronterizo de Colchane, donde está el paso fronterizo y más allá, a la vista de casi todos, hay 3 pasos clandestinos. Eso se va a controlar. En el salar de Colpasa hay 7 pasos clandestinos. Dicen que lo van a controlar. La zona fronteriza de Calcosa, la zona fronteriza de Ujina, donde hay faenas mineras en esta última, eso es lo que se pretende controlar con militares. La idea es en ciertos lugares, además, establecer un muro fronterizo dotado de alta tecnología. El muro es ancho, no es simplemente una pandereta, un muro fronterizo, pero que tiene tecnología. Se han hecho ya demostraciones y se estima que esta inversión en este muro se paga porque se requiere mucho menos personal en terreno. En tercer lugar, tercer decreto, se estableció un comisionado para la macrozona norte.
y Kast nombró como comisionado encargado de seguridad de la macrozona norte al vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto. Alberto Soto no va a tener facultades ejecutivas, va a depender del Ministerio del Interior y se le asignó un rol de articulador entre las delegaciones presidenciales y los ministerios de Defensa, Seguridad y Justicia. Deberá aplicar el plan migratorio en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, con especial atención en pasos fronterizos. Coordinará las fuerzas armadas y de orden en la frontera, articulará servicios fiscalizadores, hará propuestas contra el narcotráfico y el crimen organizado y será el enlace directo entre el Estado Mayor Conjunto y otras unidades castrenses. Atención con esto, él no tiene facultades ejecutivas. En este punto, habrá que ver si el vicealmirante Alberto Soto es útil. Porque, insisto, su cargo no tiene o no existe en la estructura institucional. Habrá que ver si logra articular el aparataje estatal para detener la inmigración no teniendo facultades. Yo creo que este es un funcionario que hay que mirar con atención. Cuarto decreto. Se estableció una auditoría de los recursos públicos, creándose una llamada Fuerza de Tarea para la Auditoría Interna del Estado, dirigida por el subsecretario del Interior Máximo Pavés, el de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el de la Secretaría General de la Presidencia Constanza Castillo. Se creó un mecanismo para detectar irregularidades y denunciarlas bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad, y tienen ellos que reportar directamente a CAS. Habrá que ver esto. Digo porque es muy difícil auditar la totalidad del Estado. Quinto decreto, permisología, porque junto al ministro de Hacienda Jorge Quirós y a la ministra de Medio Ambiente Francisca Toledo, CAS ordenó resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Son resoluciones de calificación ambiental aprobadas que enfrentan retrasos administrativos que superarían el plazo legal, bloqueando inversión por 16.000 millones de dólares. Y están los plazos vencidos. Si hay recursos vencidos, CAS dijo que tiene que haber un plazo de 90 días para resolverlo. Si hay nuevos recursos, se resolverán en 30 días. Y en caso de recursos ante el Comité de Ministros, máximo para resolver 60 días. Y el sexto decreto, se lo decía hace un ratito, es el encargado de la reconstrucción, que es Iván Poduje. Entre los últimos nombramientos está además el del jefe de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que correspondió al contraalmirante Ronald McIntyre, que es el ex jefe de operaciones navales de la Armada. Hay un anuncio que despertó polémica de inmediato, porque Kast anunció que indultará a militares y policías condenados por delitos cometidos durante el estallido social. Más de alguien dijo que con esto se estaba igualando a los indultos que dictó Gabriel Boric, pese a haber criticado Kast estos indultos. ¿Qué dijo Kast? Que estaban revisando los casos, caso a caso, todas las personas que estaban detenidas y que querían salir libres. ¿Qué dijo Kast? Que Chile vivió un momento de violencia extrema, que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas, y aquí viene su concepto, porque cumplieron con su deber mandatadas por el Estado. Hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables. Y agregó, voy a ejercer la facultad que tengo de indultar. Se trata de personas, dijo, que defendieron la patria. ¿Y quién sería el primer indultado? Sería un militar que fue condenado a una pena de 15 años de presidio efectivo por el delito de violencia innecesaria causando muerte y 2 delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves. ¿Qué ocurrió? En pleno estallido social, el 20 de octubre de 2019, en medio de protestas, este capitán, junto a otros 3 militares, estaban en las cercanías del Mall Plaza en La Serena en funciones de control de orden público. Y ese día, 20 de octubre de 2019, 18:13, este capitán, se llama José Santiago Faúndez Sepúlveda, instruyó a los soldados que estaban bajo su mando, 3, a abrir fuego con los fusiles que portaban. Portaban fusiles de guerra, obviamente, fusiles SIG, calibre 7.62 y Galil,
este de origen israelita, calibre 5.56, que estaban cargados mayoritariamente con munición de guerra y en menor proporción con munición de fogueo. Se acusó al capitán de no controlar el uso de los fusiles de sus subalternos, vulnerando las reglas de uso de la fuerza que prohíbe apuntar con armas de fuego a personas en casos innecesarios. ¿Qué ocurrió? Que en el cargador las primeras balas eran de fogueo y las siguientes eran balas verdaderas. Ocurrió que tras la orden de abrir fuego se produjo una sucesión de disparos hasta que a las 18:15 un conscripto, una persona que estaba haciendo el servicio militar, Milovan Rojas Barrera, agotó las municiones de fogueo y sin la debida diligencia, dijo el tribunal, disparó una munición real que impactó a Rolando Robledo Vergara, una víctima que sufrió lesiones de carácter grave y que lo incapacitan para trabajar debido a una deformidad física permanente y discapacidad funcional que, insisto, lo incapacita para el trabajo. Con su actuar, el tribunal dijo que el imputado Rojas Barrera empleó una violencia injustificada, desproporcionada e innecesaria para el control del orden público. Minutos más tarde de esto, de acuerdo al tribunal, 18:22, y sabiendo que sus subalternos habían efectuado disparos con munición real, porque vio a la persona herida, dio una segunda orden de fuego, a consecuencia de la cual hubo un disparo por parte del conscripto Carlos Robledo Holguín que impactó al estudiante ecuatoriano Romario Veloz Cortés y le provocó la muerte. Y finalmente hubo una última secuencia de disparos que afectó a César Vélez, que quedó gravemente herido. Este es el caso. También hay que recordar que en marzo de 2025, CAS visitó en prisión a Patricio Maturana, el ex capitán de Carabineros, condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas contra la senadora Fabiola Campillay en hechos ocurridos en 2019. Ex ante señaló que según un informe consolidado del Ministerio Público de octubre de 2025, se han registrado 219 sentencias definitivas condenatorias por causas de violencia institucional en el marco de acciones policiales y militares durante las protestas del llamado estallido social. Varios uniformados recibieron condenas por varias de estas causas. Un 70% de ellas son por apremios ilegítimos y solo un mínimo porcentaje por homicidios. Estos casos, todos estos casos, son los que ha dicho CAS que van a revisar uno a uno. Hubo reacciones. Fabiola Campillay dijo que una vez más ha quedado en evidencia que CAS y su gobierno han llegado con una agenda pro delincuentes. El jefe de la bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, dijo en la radio de la Universidad de Chile que esta es una medida compleja. Ya vimos lo que ocurrió con el expresidente Boric con respecto al tema de indultos. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, indicó que indultar a condenados por casos de derechos humanos puede vulnerar tratados internacionales. El Partido Socialista emitió una declaración que dice lo siguiente, que es inconcebible que se pretenda dejar en la impunidad hechos de extrema gravedad acreditados por los tribunales en los que agentes armados actuaron al margen de la ley y provocaron daños irreparables a ciudadanos y ciudadanas. Entre las víctimas de estos casos se encuentran incluso dos actuales parlamentarios en ejercicio, Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes sufrieron la pérdida de la visión como consecuencia directa de la violencia ejercida. La declaración del PS, eso sí, tiene un problema, porque en el caso de Gustavo Gatica, no es que pueda haber indulto, no, porque fue el mismo tribunal el que dictó un veredicto exculpatorio de la persona que estaba siendo acusada. Recordemos el carabinero Crespo. Lo que sí está muerto, y esto hay que decirlo, es el proyecto sobre conmutación de penas para personas enfermas y de edad que cumplen condena. La derecha, que en buena parte apoyaba esta iniciativa, le quitó el piso por no contar con los votos suficientes. Dentro de toda la premura, dentro de toda la urgencia, la velocidad que desea imponer CAS, hay algo que debe ser rescatado por cualquiera,
que es un tema de salud. Se trata de abordar las listas de espera, ordenando por jerarquía la gravedad de los casos a tratar. Se va a decretar dentro de la lista de espera una emergencia oncológica. Hay 19 tipos de cáncer que están en el sistema GES. Y se lo recuerdo, ¿qué significa GES? Significa garantías explícitas de salud. O sea, la ley obliga a que el sistema público atienda a todas las personas que tengan alguna de las enfermedades que estén en el GES, atenderlas dentro de un plazo determinado. Y si no las atienden en plazo determinado, tienen que mandarlo al sistema privado. Bueno, este Estado, que es tan acucioso para hacer cumplir la ley a otros, incumple las propias normas sin ninguna sanción. Porque no debería haber lista de espera en las enfermedades contempladas en el GES. Pero ocurre que a diciembre de 2025 había 76.000 personas en lista de espera GES, de las cuales 19.518 con cáncer. Porque el Estado es indolente, porque todos sabemos que estos atrasos muchas veces, en el caso del cáncer, significan la muerte. ¿Qué pretende Kast? Decretar una emergencia oncológica para dedicarse a esta lista de espera que por ley no debiera existir. Y una de las decisiones que debe tomar Kast en los próximos días es si apoya o no a Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de la ONU. La no asistencia de Bachelet al cambio de mando y el desistimiento también de asistir a última hora, fue el desistimiento de Lula da Silva, el presidente de Brasil, no son un aliciente para que Kast apoye a Bachelet. Ha habido fuertes advertencias de la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, para que Kast apoye a Michelle Bachelet, a la expresidenta, señalando que en caso contrario habrá consecuencias. Pero Paulina Bodanovich sabe que esta no es una candidatura de consenso, sino que es una candidatura que se pretende imponer y que su advertencia parece un chantaje. Ella también sabe, como muchos socialistas, las debilidades de Bachelet, las conoce. Y si la política está mal, es en buena parte porque no hay sinceridad y no hay consecuencia en determinadas acciones. En una entrevista, Kast no se cerró incluso a apoyar una candidatura distinta a la de Bachelet y dijo: me hubiera encantado poder tener una conversación con ella, con Bachelet, y con el presidente Lula para entender bien cuál es su proyecto de Naciones Unidas. Y esta fue una crítica implícita a la ausencia en el cambio de mando de Lula y Bachelet. En todo caso, siendo sinceros, es muy difícil que Estados Unidos no vete la candidatura de Bachelet. Y a propósito de Estados Unidos, durante el cambio de mando, el embajador norteamericano Brandon Judd sostuvo que, textual, el cable chino ya se acabó. Sabemos lo poco diplomático que es este diplomático, pero se le pierden las formas a cada rato. Porque ¿acaso usted estará de acuerdo conmigo? ¿No era conveniente que ese anuncio de que el cable chino ya se acabó, de ser cierto, lo hicieran las autoridades chilenas y no él? Un poco de forma, un poco, yo no digo elegancia, solo formas no le vendrían mal al embajador. Ahora, después del embajador Judd habló Kast y dijo que el cable chino estaba en pausa. ¿Qué dijo Kast? Establezcamos el cable Humboldt. Traigamos el cable Humboldt con el cual tenemos compromisos internacionales también, como por ejemplo con Panamá, comenzó señalando. Entonces fue consultado si es posible o no hacer el cable chino. Ante lo que Kast respondió: primero vamos a concretar el cable Humboldt, después, no el chino, después conversemos. Bueno, ocurre que el cable Humboldt se tiene todavía que instalar y por lo tanto toda la discusión para el cable chino se hará, no la concreción, la discusión, la conversación después de 2027. O sea, los chinos perdieron. Perdieron por ahora, obviamente. Los norteamericanos sienten que, claro, que son victoriosos en esta partida. Pero hago una pregunta.
Kast pidió algo a los norteamericanos a cambio de no instalar el cable chino o solo fue una concesión graciosa? El cable Humboldt se va a instalar con la norteamericana Google y con Idea País y llegará a Australia, en Oceanía, lejos de los chinos. Y a propósito de los chinos, ellos se mueven con gestos, aunque sus embajadores son también de retórica violenta. El líder chino, Xi Jinping, envió al cambio de mando a Ni Hong, su actual ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural. A otras ceremonias de transmisión de mando latinoamericanas han designado como enviados especiales a vicepresidentes, a integrantes de la Asamblea Popular Nacional. Pero ahora no, porque este Ni Hong no integra ni el comité permanente, ni es parte de los 24 miembros del Politburó, ni tampoco es parte del comité central del Partido Comunista. Un funcionario menor. Pasó absolutamente desapercibido en el país. A nadie le importó, nadie le preguntó, nadie lo invitó a alguna ceremonia o alguna recepción. No, nada. Y los chinos tomaron nota. El diario La Tercera además contó lo siguiente. Esta es una declaración. Escuche bien esto, por favor. Hoy Estados Unidos, junto con nuestros socios y aliados, se han propuesto remodelar el mercado mundial de minerales críticos y tierras raras. Así comienza el documento informativo de la oficina del portavoz de Estados Unidos, que el pasado 4 de febrero anunció una reunión de altas autoridades de ese país, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario del Tesoro Scott Bessent, con representantes de 54 países y la Comisión Europea sobre Metales Críticos y Tierras Raras. Los minerales críticos, ahí está, hay una larga lista que incluyen, escuche bien, minerales como cobre, litio, cobalto, plata y las tierras raras son esenciales, dijeron ellos, para nuestras tecnologías más avanzadas y su importancia no hará más que aumentar a medida que la inteligencia artificial, la robótica, las baterías y los dispositivos autónomos transformen nuestras economías. Esta es la decisión de Estados Unidos, remodelar el mercado, incluyendo el litio, ahí estaba, incluyendo el cobre. En Chile, luego de la primera reunión entre las nuevas autoridades chilenas, encabezadas por el presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en La Moneda, ambos países, lo informó la Cancillería chilena, firmaron, escuche bien, una declaración conjunta para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras, un documento que firmó Landau, el funcionario norteamericano, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquena. En esta parte, a José Antonio Kast se le debe pedir transparencia. Nada de reiterar acuerdos secretos entre cuatro paredes. Hemos sido críticos de los acuerdos sobre el contrato entre Codelco y Sokimich, contratos sobre el litio, donde estuvo Julio Ponce Lerú involucrado. Ese enorme negocio del litio fue negociado solo por 3 personas: Gabriel Boric, Máximo Pacheco y Julio Ponce. No hubo control parlamentario ni de otra autoridad. Aquí no hay Contraloría General de la República, no hubo nada. Yo creo que ha sido un absoluto descaro. Es de esperar que Kast, ahora con esto de las tierras raras y de los metales críticos, ahora con los norteamericanos y con un canciller con enormes vínculos con Estados Unidos, no repita la fórmula Boric. Y este peligro existe. Sería una gran decepción. Cuando cerrábamos esta columna, hubo un anuncio económico inquietante, muy sorpresivo. Un anuncio que refleja la enorme estrechez fiscal que dejó Gabriel Boric. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, advirtió que Boric dejó al Tesoro Público casi sin liquidez, sin plata. No hay plata en la caja.
señaló que al cierre de 2025 la caja fiscal bordeaba solo 46 millones de dólares, una cifra insignificante para un país y que nada tiene que ver con los niveles que habitualmente mantiene el Estado para enfrentar sus compromisos de corto plazo. Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, dijo que normalmente las cajas con que terminan las administraciones están entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Aquí habrían dejado 46 millones de dólares. Dijo que recibieron una delicada, absolutamente inusual y extrema situación de caja que nos dejó la herencia a la anterior administración. Y todo esto confirma la situación denominada de estrés fiscal por el Consejo Fiscal Autónomo. Hablemos ahora de la oposición de la izquierda de Gabriel Boric en su nuevo rol. Gabriel Boric, en su discurso frente a sus adherentes, frente al Palacio de la Moneda, dijo en una concentración de despedida: en algún momento en Chile las fuerzas progresistas perdieron la mayoría y legítimamente el pueblo de Chile optó por otra opción. Lo que nos corresponde a quienes estamos acá es democráticamente volver a construir desde abajo, escuche bien, para volver a ser mayoría en Chile. Casi como una declaración de candidatura anticipada. Hubo en Boric algunos esbozos en los últimos días de cierta autocrítica. Explicaciones sobre cómo debieron, por ejemplo, acomodarse al nuevo escenario después de la derrota del plebiscito constitucional de 2022. Pero no hay autocrítica profunda. Hay autocrítica respecto de algunos episodios, pero no, por ejemplo... Lo interesante de este planteamiento no es solo el tema migratorio. Lo realmente llamativo es el nivel de detalle con el que se describen los puntos de ingreso clandestino. Porque normalmente el debate en Chile se queda en frases generales. Hay que controlar la frontera, hay que cerrar los pasos ilegales. Pero aquí se mencionan lugares específicos donde, según esta explicación, ya se sabe por dónde están entrando. Por ejemplo, el paso entre Arica y Tacna, en el complejo fronterizo de Chacayuta. Pero lo más sorprendente es lo que se menciona justo al lado. Entre ese complejo y la costa existiría un punto por donde personas cruzan aunque el control oficial esté a pocos kilómetros. Después aparece otro tramo crítico, desde Chacayuta hacia el este, en dirección a la frontera con Bolivia. Una zona desértica llena de quebradas donde también se registrarían cruces irregulares. Luego está la llamada Línea de la Concordia, el punto que marca la frontera con Perú. Y más adelante la zona de la triple frontera entre Chile, Perú y Bolivia, específicamente entre el volcán Tacora y el poblado de Bisbiri. La lista sigue con el complejo fronterizo Chungará, la comuna de Camarones y el paso fronterizo de Colchane. En este último caso, incluso se menciona que existirían varios pasos clandestinos visibles cerca del propio complejo. Y después aparece otro dato aún más llamativo. En el Salar de Colpasa se habla de hasta 7 rutas de ingreso clandestino. A esto se suman sectores como Calcosa y Ujina, zonas donde incluso existen faenas mineras cerca de la frontera. La idea que se plantea es que en estos puntos específicos podría instalarse vigilancia permanente con apoyo militar. Y no solo eso. También se menciona la posibilidad de instalar un muro fronterizo con tecnología avanzada en ciertos tramos, algo que según este planteamiento permitiría reducir la cantidad de personal necesario en terreno. Ahora bien, aquí aparece la gran discusión. Porque una cosa es identificar los puntos de ingreso, y otra muy distinta es lograr controlarlos de forma efectiva en un territorio tan amplio y complejo como el norte de Chile. Algunos dirán que este tipo de medidas son necesarias para recuperar el control fronterizo. Otros dirán que el problema es mucho más profundo y que ningún muro o despliegue militar resolverá el fenómeno migratorio. Y ahí es donde entra el debate real. Porque si estos lugares realmente se conocen, entonces la pregunta cambia. ¿Estamos frente a un problema de capacidad o a un problema de decisión política? Y aquí les dejo la pregunta a ustedes. Si los pasos clandestinos están identificados, ¿creen que Chile realmente podría controlarlos con vigilancia permanente? ¿O estamos frente a una promesa que suena bien en el discurso, pero que en la práctica sería casi imposible de ejecutar? Y otra pregunta más incómoda todavía. ¿Este tipo de medidas resolvería el problema migratorio o solo lo movería unos kilómetros más allá? Con esto sobre la mesa, el panorama se vuelve mucho más complejo.
Porque la discusión ya no es solo si la frontera se puede cerrar o no. La verdadera pregunta es qué pasa cuando un país decide cambiar completamente la forma en que la controla. La pregunta no es solo qué ocurrirá mañana en la frontera norte, sino cómo reaccionará el país cuando la próxima ficha se mueva en este tablero. Al final, la única certeza es que el debate migratorio en Chile sigue lejos de cerrarse y cada propuesta abre una nueva batalla política. Déjenme abajo su visión, que esto se va a poner bueno. Compartan esto con ese amigo que siempre defiende lo indefendible. Y si quieren seguirle el hilo a este tema, suscríbanse y activen la campana, porque esta historia recién empieza.